está. No sé si alguien ha escuchado de pronto esto de las normas APA, qué es o para qué sirve, de pronto. No sé si estoy bien, dicen, pero las normas APAS creo que son para los trabajos, para márgenes, algo así. Pues, Exacto. Sí, las normas APA son unos estándares, ya son unos formatos. Sí, justamente nos sirve para los trabajos académicos. Esto es para trabajos académicos, ¿ya? Para la realización de monografías, así sea de consultas, qué sé yo, tesis en el futuro o monografías, para todo esto sirven las normas APA, ¿ya? Entonces, las normas APA son un conjunto de reglas que lo que tratan es de regular el formato que tiene que tener un texto. Pero cuando me refiero a formato, va desde los márgenes, porque también márgenes, tipo de letra, tipo de espaciado, así como también las citas, ya cómo poder citar un artículo o un texto, ¿ya? Esas son las normas, APA, ¿ya? Entonces son normas que el objetivo que tienen es de estandarizar los textos escritos académicos, ¿listo? Entonces, eso. Existen diferentes tipos dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Pero el objetivo es que todos sean iguales, que todos tengan un mismo formato, ¿ya? Esas son las normas APA. Nosotros hoy, el día de hoy vamos a analizar las normas APA, pero en relación a la escritura, ¿ya? Específicamente a cómo citar. Ojo aquí, no sé si ustedes han escuchado del famoso plagio, ¿no? No sé si alguien nos puede decir qué es esto del plagio en cualquier ámbito, ¿no? Música, películas, ¿qué es un plagio? el copiar el trabajo de las otras personas o las canciones y esas cosas. Correcto, eso es un plagio. Un plagio es usar, primero, sin autorización, el trabajo de otra persona. ¿Qué puede ser un libro, que puede ser una canción, que puede ser cualquier medio, ¿ya? Cualquier medio audiovisual. Entonces, cuando yo utilizo el trabajo y copio y lo utilizo sin permiso de la persona, del creador, ese trabajo, eso es un plagio. Ya eso se considera como plagio. Sin embargo, si yo le pido prestado, si hablo con la persona, pues ya no es un plagio. Lo mismo sucede en la escritura, sucede exactamente lo mismo. Cuando yo estoy realizando un trabajo y de pronto copio literalmente el escrito, la parte escrita de un autor, y no lo cito y no digo esto, este texto fue escrito por tal autor, eso es un plagio, ¿ya? Entonces, cuando yo realizo un trabajo escrito, yo puedo utilizar los textos de otros autores. Claro que puedo utilizar, pero siempre y cuando yo lo cite, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere citar? Por ejemplo, digo, los ecosistemas, ta, 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 ta. Eso yo revisé de un autor, por ejemplo, ¿ya? Supongamos que revisé de un autor. Entonces estoy parafraseando o estoy copiando eso que es una información interesante, de pronto un concepto, y estoy diciendo, ¿no es cierto? Ta, 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 tal, el ecosistema tal, ta, 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 y que la información del autor me dice. Pero para que yo pueda citar, ¿no es cierto? Primero tengo que empezar diciendo, según el autor, tal, 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 dice esto, ¿ya? Entonces, cuando yo cito, yo nombro el nombre del autor, nombro el libro y nombro la página, ¿ya? Entonces, cuando yo cito, cuando yo estoy diciendo de dónde cité, de dónde saqué la información, eso no es un plagio, ¿ya? Porque le estoy dando el crédito al autor. Pero si yo copio un texto, tal cual, control C, control V, y utilizo ese texto, ¿de acuerdo? Eh, y no cito al autor, eso es un plagio, ¿ya? Eso es un plagio, ¿listo? Eso es un plagio, entonces yo estoy robándome porque yo no estoy citando la información del texto. Entonces, así de simple, si yo cito la información, yo le estoy dando crédito al autor y eso no es plagio. Pero si yo no nombro de quién es ese texto, pues eso ya se convierte en plagio. Y lo mismo pasa con la música, con las películas, ¿no es cierto? No sé si han escuchado esos casos, entonces donde, claro, no se le consultó al autor y yo hice una canción parecida o que tiene similitudes, ¿no es cierto? O que tiene las partes de la canción, entonces eso ya se considera un plagio, ¿ya? Entonces las normas APA lo que nos sirven, primero es para tener un estándar, también entra esto del plagio, ¿no? Por las citas, ya vamos a ver en este momento. Ya, entonces aquí está. Entonces, ¿qué son las normas APA? Entonces aquí está. APA es una abreviatura, ¿no? Que significa American Psychological Association, la Asociación Americana de Psicología.
¿ya? Entonces empezaron en 1929. ¿Y para qué sirven? Pues aquí está. Se enfocan en definir el uso uniforme de elementos. ¿Cómo? O sea, tener un formato. ¿Para qué? Para márgenes y formato del documento, para puntuaciones y abreviaciones, ya para que no haya confusión. De pronto yo escribo una abreviación de una forma y en otro país escriben de otra forma. Ese es el objetivo, ¿ya? Tamaño de letra, construcción de tablas y figuras y citación de referencias. Todo esto se hace en las normas APA. Entonces son desde los márgenes, tipo de letra, tamaños de letra, cómo ubicar una tabla, una figura y también cómo realizar referencias, ¿ya? En eso de las referencias entran las citas, ¿no? Según el autor tal, 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 en su página del libro tal, 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 dice esto. Entonces esto es citar. ¿Listo? Entonces, estas son las normas APA. ¿Ya? Esa es la importancia. Ojo, estas normas APA se utilizan bastante en trabajos académicos, como ya les había dicho, monografías, en tesis también, ¿ya? Es bastante importante. Pasa a veces que en las tesis, cuando no se citan, eh, bueno, ahora hay programas, ¿no? Usted ingresa el documento que usted elaboró y ahora estos programas detectan la cantidad de plagio que tiene su trabajo. Entonces, por ejemplo, le dice su trabajo tiene un 40% de plagio, no está aprobado. Pasa ahora sí en las universidades, en los institutos pasa eso, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa en estos casos? Que le sale plagio porque no citó la información, porque copió tal cual de un sitio de internet o de un libro, copió tal cual y no citó al autor. Entonces, para evitarnos estos problemas, yo tengo que citar al autor y decir, esto, según el autor tal, tal, dice esto, ta, 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 y ya, y no hay problemas, porque cuando yo no cito, ahí resulta como plagio. Entonces, en estas instancias, su trabajo no puede ser aprobado. Eso pasa. Bien, entonces aquí tenemos, bueno, vamos a revisar igual primeramente. Ya. Aquí tenemos justamente, empezamos con un ejemplo, mire. Aquí está. Ya. Algo importante. Em, en lo que es escritura utilizamos citas y también utilizamos las referencias bibliográficas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, mire, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de una cita y esto es así de fácil. Entonces, por ejemplo, dice, esto yo saqué de algún libro, ¿no? Estoy haciendo una investigación y esto saqué de un libro. Y dice, en previas investigaciones hechas por estudiantes de la Universidad Distrital, se, eh, se encontró una correlación entre el número de invertebrados de la zona y la cantidad de bacterias del ecosistema, ¿ya? Como ese texto literalmente lo copié y lo pegué, entonces ese texto yo tengo que citarle y aquí está. Para citarle es simple, simplemente tengo que poner el autor y el año y nada más. Ese es el formato que se está utilizando ahora, ¿no? El autor y el año y se acabó. Entonces de esa forma yo estoy citando y ya no me saldrá en mi documento como plagio. Entonces aquí está. Autor, el apellido, ¿no? Solamente va el apellido y el año, nada más. Pero, ojo, esto es una cita, la cita va en el texto, pero también se utilizan referencias. Las referencias, eso se coloca en lo que es bibliografía, igual ya vamos a ver, ¿no? Pero esta información también la voy a encontrar como referencias, ¿no? Pero recuerden, cuando cito en el texto simplemente va el nombre del autor y el año, y nada más. Aquí por aquí tenemos, claro, también varía dependiendo los tipos, ¿no? Ya vamos a ver. Esa es una forma, ¿no? Aquí, como ven, va al final del texto, ¿no? Pero también yo puedo ponerle al inicio del texto. Entonces, cuando yo pongo al inicio del texto, es lo mismo, pero simplemente se agrega un par de palabras como afirma Gutiérrez 2013, como menciona Gutiérrez 2013, creo que esas son las más comunes, como menciona, como afirma Gutiérrez 2013, y ahí va lo que dice, ¿no? En previas investigaciones, tal, 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 y ahí va la información, ¿ya? Ahora, esto es una cita. Ahora, esa misma información me va a servir para hacer las referencias. Las referencias, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué son las referencias? Las referencias, en cambio, son la famosa bibliografía. Después que tengo un texto, no sé si han visto y dice bibliografía. La bibliografía es la información completa de donde saqué la información. ¿Ya? Repito, la bibliografía es la información completa de donde saqué la información. Recuerden, la cita es la que va en el texto. Y ahí solamente va el año y el autor. Pero las referencias, eso va al final de todito, una parte que dice referencias bibliográficas y están todos los libros de donde saqué la información, ¿ya? Y esta información ya es completa, como ven, es la misma, ¿no es cierto? Es la misma, pero va completa. Por ejemplo, aquí dice,
Gutiérrez, RM, ya les comento, 2013, el impacto sobre la población de invertebrados en un ecosistema selvático. Revista Mundo Natural, edición 8, la página desde la 73 a la 82. Ya. En las referencias va la información ya completa del libro. Entonces, por ejemplo, primero va el apellido del autor, y luego van sus nombres, ¿no? Y luego van sus nombres en iniciales. Ya, Gutiérrez, apellido, y luego van sus nombres en iniciales. Después de eso va el año, luego de eso va el título del libro o de la revista, en este caso dice el impacto sobre la población de invertebrados en un ecosistema selvático, luego va la editorial, en este caso de Revista Mundo, Mundo Natural, y luego va al final las páginas, ¿no? ¿De qué páginas saqué eso? De las 73 y las 78. Ya, entonces esa es una referencia, en cambio, bibliográfica. ¿Listo? Repito, entonces la cita va en el texto y ahí va simplemente el apellido y y el año. ¿Listo? Y en las referencias bibliográficas que van al final, en las referencias, en cambio, ya va la información completa, ¿ya? Entonces va apellido, van nombres, y va el título y va las páginas, ¿no? Ojo, esto es bueno saber porque esta es la estructura, pero la tecnología hoy nos ayuda bastante y ya vamos a ver una forma súper fácil de obtener esto. Bueno, en algunas páginas web ya tenemos esto automático ya. Antiguamente esto tenía que hacerse a mano, siguiendo el formato. Primero a ver el nombre, el año, tal, 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 tal. Ahora la tecnología ayuda bastante y ya vamos a ver cómo obtener esto del internet, facilísimo, ¿ya? Entonces ahí tenemos citas y referencias. Por aquí vamos a ver otros ejemplos. Ya, aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos. Entonces aquí dice, la evolución se da por la supervivencia del más apto. Como esto copié de un texto tal cual, aquí tengo que citarlo y aquí está. El apellido, ¿no? Darwin y el año, 1859, ¿ya? Y para la referencia, ¿qué se ocupa en la referencia? Aquí está, ¿no? Lo que vimos antes igual. Darwin, luego van las iniciales del nombre del autor, el año, el título en cursiva, ciudad, país y editorial. Toda esta información va ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí podría decir Darwin, bueno, no sé cuáles son las iniciales, pero me invento ya. Darwin P.A. Ya, iniciales del nombre del autor. Luego va el año, 1859. Luego va el título en cursiva, me invento el origen de las especies, ya. No sé dónde, no me olvidé de dónde era Darwin. Ya, pongámosle Alemania, editorial Natural Science, ya. Y listo. Ahora vamos a esta parte de acá. Esta es la forma en la que se debe citar un texto, ¿ya? En la que se debe citar un texto. La tarea va a ir sobre esto, ¿listo? Pero muy, muy fácil, ¿no? Porque estamos empezando con primero conocer cómo es esto de las normas APA. Ya les voy a enseñar ahora cómo se obtiene esto facilísimo, utilizando la tecnología. Y para eso utilizamos las bibliotecas virtuales. Hoy en día no es necesario que yo vaya a la biblioteca, ¿cierto? Antiguamente sí, pero actualmente yo tengo bibliotecas virtuales. Existen bibliotecas virtuales pagadas donde yo tengo que pagar y hay otras que son de uso gratuito. ¿Listo? Entonces, entre las más comunes y más usadas bibliotecas virtuales gratuitas está el famoso Google Académico, ¿ya? Está el Google Académico. Y ahí vamos a ver qué podemos hacer en el Google Académico. Pero en el Google Académico, lógicamente igual funciona igual que una biblioteca normal, solo que esta se desarrolla de forma online, ¿ya? Y vamos con esto. Denme un segundo. Ahora sí. Entonces, vamos a ver un poquito de las bibliotecas virtuales también, ¿ya? Entre una de las más conocidas, la más usada, la más común y gratuita, está el famoso Google Académico. Entonces, mire, denme un segundo y comparto. Y aquí tenemos el Google, ¿no es cierto? Este es el Google normal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que en este Google normal, si yo investigo algo, me va a salir un montón de información, pero información que es cierta, información que no es cierta, y es complicado a veces saber cuál es la información cierta y cuál no es la información cierta. ¿Ya? Entonces, el Google tiene un subprograma que es el famoso Google Académico. Entonces, yo simplemente voy a colocar Google Académico. Ya, repito, ¿cuál es la diferencia? Que el Google normal tiene mucha información de todo, ya. Entonces, es complicado saber qué información es científica. Entonces, el Google académico me sirve cuando estoy realizando trabajos académicos, ya. Entonces, ¿qué hago? Voy a escribir Google académico aquí, espero que descargue la página y van a ver. Vamos a ingresar al programa del Google académico, la plataforma del Google académico.
En un segundo que se cargue nada más. Ya, ahí está, miren. Entonces tenemos el Google Académico, me ingreso y es una plataforma un poco distinta, el Google Académico. Y ya les enseño cómo obtener las citas. La ventaja y por lo que es muy recomendado el Google Académico es porque todo lo que vimos, las citas y bueno, más que todo, lo más complicado son las referencias, ¿ya? Entonces las referencias yo las puedo ubicar fácilmente. Entonces aquí está el Google Académico. Entonces, es recomendable utilizar el Google Académico cuando realizamos trabajos, ¿ya? Trabajos académicos. Ahí es recomendable utilizar el Google Académico. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir un tema. Voy a escribir un tema ya, que vamos a ver en la siguiente hora, la generación de capital, ¿ya? Generación de capital del Ecuador, ¿ya? En Ecuador, ¿ya? Entonces, miren, ahí tenemos la información que me salió ahorita, a diferencia de Google normal, esta información ya es netamente científica, de revistas, de libros digitales, pero es información netamente académica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Por lo general, cuando se realizan monografías, tesis, piden que sean libros antiguos o investigaciones antiguas. Primero yo puedo ir configurando aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que me aparezcan desde el 2019, que no sean tan antiguos. ¿Ya? Y aquí ya tengo información. ¿Ya? Entonces, miren aquí lo importante. Aquí tienen que ver, igual que diga aquí incluir citas, esté marcado, y vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo investigo, ¿no? Lógicamente, si voy a escribir sobre un tema, investigo. Entonces, toda la información que yo tengo acá es netamente académica. En algunos casos ya tengo el PDF listo y en algunos otros casos me va a llevar a unas páginas web de donde voy a tener yo la información. Por ejemplo, aquí me llevó a un repositorio digital, ya que yo puedo ver y puedo ver, me van a salir tesis, monografías igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una monografía que la puedo abrir, ya, o puedo yo seguir buscando. Por ejemplo, aquí hay trabajos bastante de universidades. Ya, entonces aquí me manda la página, el enlace y yo puedo abrirla, ¿no? Puedo aquí abrir. Vamos a ver si existe un libro o un artículo. Vamos a ver si podemos encontrar. Ya, ya, claro, de pronto algún libro. Aquí encontramos PDFs también que puedo descargar. Ya, entonces yo busco la información. Lógicamente tengo que ir buscando entre algunas páginas web. Igual que cualquier trabajo, voy viendo la información, voy comparando para ver cuál es la información que me sirve para mi trabajo. Ya, esperemos un momento y que se abra el documento. Ya, y ahí está. Entonces, mire, por ejemplo, ahí tengo información y igual hay que esperar a que se cargue, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es un libro, me parece, de 193 hojas. Entonces, lo que yo haría es ir leyendo, ¿no? Y la información que me sirve, ya, ver la información que me sirve para mi trabajo. Damos un momentito que se pueda cargar esto. Ya. Bueno, ahí tenemos el libro, ¿no? Se va a demorar un poco en cargarse por la cuestión ahí del internet, ¿ya? Pero, bueno, vamos a la parte que es importante aquí. Ahí tengo la información, voy a leer, voy a sacar la información que yo necesite. Entonces, como yo voy a utilizar esta información y voy a citarla para evitar los plagios, ¿no es cierto? Entonces realizo esto. Atención aquí. Aquí hay una partecita en todos los artículos que están aquí. La ventaja del Google Académico es que tiene aquí una partecita que dice citar. Ojo, aquí le doy clic
ahí en citar, y ya tengo la cita. ¿Ya? Bueno, esto en sí, esto es la referencia, ¿no? La referencia, la que es más completa. Entonces aquí tengo en tres formatos, tengo en formato APA, tengo en formato ISO, son diferentes formatos, y en formato MLA. El más conocido, el que se utiliza al menos aquí en Sudamérica, es el APA, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente copio y pego, ¿ya? Y eso es todo. Entonces copio y pego y ya tengo la cita. Y ya tengo lista la cita del artículo de lo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces eso es todo. Entonces simplemente copio y si ustedes miran, tiene todo lo que requiere, ¿no? El autor, el apellido del autor, tiene las iniciales, tiene el año, luego tiene el título, luego tiene la editorial, ¿ya? Y tiene las páginas de donde se sacó la información, ¿ya? Entonces, bueno, las páginas que hablan sobre el tema, en este caso que estoy consultando, ¿ya? Y ahí está. Entonces, simplemente ahora se puede citar de esa manera, ¿no? Simplemente copio y simplemente me voy al documento y le pego, ¿no? Esto sería la referencia en sí, porque recuerden que la cita va en el texto y ahí va simplemente el apellido y el año. Eso va simplemente en la cita. Pero en la referencia bibliográfica que va al final, ahí va la información completa, que esta sería la información completa aquí, ¿no? Esta sería la información completa porque está todo el año, el autor y todo, ¿ya? Entonces, denme un segundo. Esa es la ventaja que se puede utilizar en el día de hoy la tecnología, ¿no? Entonces la tecnología nos sirve bastante y como les comentaba antiguamente, de pronto sí tenía que ponerme a buscar en los libros el año, el autor y todo, sí, y poner en el formato que pedía, ¿no? Pero ahora ya no es necesario, ahora es muy fácil, entonces simplemente yo investigo, voy leyendo y ya tengo la información, ¿ya? Entonces... Eso es una cita y eso es una referencia, ¿ya? Ahora vamos a hacer, déjenme ver si podemos hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo en este momento. Y de una vez, la tarea va a ser parecida al ejemplo que voy a colocar en este momento, ¿ya? Entonces vamos a realizar un ejemplo de cómo realizaría la cita, ¿ya? Un texto con citas, ¿no? Un texto con citas. Entonces vamos a realizarlo en este momento. Dame un segundo que se abra el documento. Entonces vamos a realizar un ejemplo bastante rápido ahorita, ya bastante fácil y la tarea va a ser parecida. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a investigar sobre un tema, ¿no? Vamos a investigar sobre un tema y necesitamos que el documento esté citado. El documento debe estar citado y con la bibliografía. ¿Listo? Entonces vamos. Lógicamente, como les comentaba primero, yo necesito saber el tema y necesito investigar, ¿no? Necesito leer sobre el tema. Necesito leer. Y una vez que ya voy leyendo, pues ya voy colocando la información. Ya, entonces, por ejemplo, en este momento vamos a investigar, qué sé yo, vamos a proponernos un tema para poder buscar. Ya, entonces sigo en el Google Académico, busquemos otro más, otro tema, ya, de otra asignatura de pronto. Ya, entonces, ¿cómo estaba aquí? Busquemos información sobre el oso de anteojos, ya. Voy a buscar información sobre el oso de anteojos. ¿Listo? Entonces, empiezo a buscar la información, ya. Entonces voy a buscar información y voy a citarla. Los siguientes documentos. ¿Ya? Entonces, supongamos que empiezo por esta página, ¿ya? Y de aquí voy a buscar información. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahorita es de ir citando información, ya, solamente citar información. Eh, el ejercicio y la tarea que vamos a hacer es sobre cómo citar la información, citar y poner la referencia bibliográfica. De eso es el objetivo, ¿ya? Es el objetivo de esta clase. Entonces, por ejemplo, ya supongamos que esta información me interesa, ¿no es cierto? Esta información está bastante interesante, ¿ya? Entonces yo estoy buscando, vamos a ver de otra. Bueno, en este caso es como que un estudio científico, ¿no? Y miren, este texto igual, este texto tiene citas, ¿no? Para que puedan observar. Esta es la estructura también de un trabajo, ¿no? Este es una investigación, ¿no? Y lógicamente la investigación también se basa en publicaciones ya
científicas, ¿no? Por eso, como ven, tiene varias citas de este texto. Esta es la forma en la que se debe hacer un texto, de hecho, ¿ya? Entonces, miren, toda la información, si usted encuentra párrafos que no estén citados, es porque esta información es propia del autor, de la persona que está escribiendo. Entonces, por ejemplo, esta información es propia del autor, esa persona escribió esto, ¿ya? Y las partes citadas son las partes que él tomó de otros autores, ¿no? Porque son publicaciones científicas. Entonces, mire, ahí están las citas, las citas, las citas, todo está citado, mire. Incluso igual, fotografías. Si yo utilizo fotografías, también tengo que citar. Entonces, como ven, mire, aquí están las citas. Y está, cumple con lo que habíamos dicho, claro que cumple, ¿no es cierto? Aquí está apellido y autor. Eso se necesita en las citas, solo eso en las citas, ¿ya? Como ven. Entonces, todo el documento aquí está citado, porque es algo científico. Y al final, miren, aquí está, referencias, ¿ya? Bueno, ahí estamos observando en este momento un ejemplo, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Las citas, recuerden, están en todo el documento. Las citas yo puedo verlas en todo el documento. En todo el documento están las citas. Mire, citas, 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 citas. Apellido y año, apellido y año, apellido y año. Esas son las citas, ¿ya? Entonces, todo el documento está citado, como ustedes ven. Ya gráficos, todo tiene que estar citado. Pero al final viene la parte que dice referencias, ¿ya? Y en las referencias es la información ya completa. Entonces, miren, de todas las citas que vimos arriba, aquí ya está la referencia, miren, están todas las referencias. Entonces, aquí está, ¿no? Recuerden que las referencias ya es la información en cambio completa. ¿Listo? Está toda la información completa, ¿ya? Y esta es la forma en la que se deben realizar los trabajos. Este trabajo, por ejemplo, está aplicando las normas APA, ¿ya? Tiene las normas APA. Está citado en el texto y al final tiene las referencias, ¿ya? Bueno, ese era un artículo científico, ¿no? Ese era un ejemplo de cómo deben estar los textos, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver si podemos realizar uno. Entonces no se olviden, para realizar uno yo tengo que buscar la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema, cogimos dos de anteojos, ¿no? Vamos a ver si podemos encontrar un libro de pronto aquí en el Google Académico. Vamos a ver si podemos encontrar algo rápido. Como que me encuentro. Vamos a buscar uno más general, ¿ya? Uno más fácil de encontrar. Sistema solar, ¿ya? Entonces, igual ahí tengo la información. Tengo los links. Vamos a ver si podemos encontrar un libro directo. Sistemas solares, dice. Ya. Por aquí podemos encontrar ya más información. Ya. Entonces, esto parece que es un libro, pero no está. No está disponible por el momento el link, nos dice. Listo, disculpa, ¿puedo retirarme de la clase? Lo que pasa es que ya tengo que entrar a mi trabajo. Ah, ya. No me Sí, dejan claro. entrar con el celular. Claro, no se preocupe. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Ya, entonces, vamos buscando la información. Ya, entonces empezamos a buscar la información y ya, por ejemplo, aquí ya tengo información, ya, tengo información del sistema solar, ya. Entonces, por ejemplo, esta información a mí me interesa. Supongamos que esta es la información que leí y me interesa, ¿no? Como les había dicho previamente, yo tengo que haber leído. Entonces, voy a copiar esta información. Voy a hacer ahorita algo súper cortito, ¿no? Por el tiempo, porque estamos con el tiempo, ¿ya? Y después ya les comento cómo va a ser la tarea. La tarea es parecida, pero claro, va a ser un poquito más extensa ya. Vamos a hacer ahorita solo con dos párrafos ya, por cuestión del tiempo. Entonces pego, ya, ahí está. Este es el documento que estoy haciendo, ¿no?
Entonces, ahora, ¿qué necesito? Necesito la cita, ¿no? Esa es la cita, más bien dicho. Ahora necesito la referencia. Vamos a obtener la referencia de esta información. Ya, entonces no se olviden aquí citar y aquí tengo el formato A. Y ahí está. Ahí está, simplemente entonces esto voy a copiar. Esto copio y me voy al documento de Word para poner, pegar. Ya. Y entonces, miren, recuerden que esto de aquí, en cambio, va a ser la referencia. Entonces, esto es la referencias, referencias. Entonces, supongamos que este es el documento que yo estoy realizando, que va a ser el sistema solar. ¿Ya? Este es el documento que estoy realizando, que es sobre el sistema solar. Listo, entonces aquí está, pero recuerden que esto tengo que citar. ¿Cómo cito? Habían dos formas, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar vamos a hacer las dos, vamos a hacer dos citas. Entonces aquí puedo escribir según, y aquí está. Recuerden que aquí en las citas escribí el apellido, según Mesones, el año, según Mesones 2019, ¿ya? Y según Mesones, el año entre paréntesis, según Mesones 2019. ¿Ya? Las principales características, y ahí está la información que saqué, ¿ya? Listo, ahora vamos a copiar un párrafo más para que quede claro. Eso de un autor. Entonces, supongamos que ahora voy a buscar información de otro autor. Entonces, ya busqué, lógicamente, igual siempre necesito eh, buscar de varios autores, ¿no? De unos tres, de unos cuatro, de unos cinco autores. Necesito obtener la información, ¿ya? Entonces, ahí ya hicimos un párrafo, ya está citado y ya tiene la referencia. Ahora vamos a ir con otro, de pronto otro documento, ¿no? Igual, se supone que yo ya investigué, que yo ya leí y que ya sé qué párrafo me sirve de aquí. Ahorita estamos haciendo el ejercicio súper rápido, ¿no? Por el tiempo. Ya, entonces supongamos que yo ya escogí de dónde, qué información es la que me interesa y vamos entonces. Vamos a ir a copiar. Bueno, aquí está el resumen. Bueno, aquí está solo el link. Bueno, mientras sigo buscando, les comento que nos alcance el tiempo sobre la tarea. La tarea va a ser realizar un documento como el que estamos haciendo de ejemplo, ¿ya? Va a ser un poquito más largo, entonces van a buscar información sobre un tema específico. Tiene que ser un tema específico, ¿no? Qué sé yo, el tema que ustedes gusten, ¿listo? Entonces, sobre el tema que ustedes gusten, van a buscar información y ¿qué van a hacer? Van a citarla y van a ubicar la referencia, ¿ya? Van a poner las citas recuerden que van en el texto, pero también van a poner las referencias, ¿sí? Eso van a hacer. Es simplemente clasificar, no es escribir, ¿no? Sino que simplemente es ir clasificando la información, ir citándole y luego posteriormente ir poniendo la referencia. Ya, esa va a ser la tarea para la próxima clase. Entonces, eh, ya, por cuestión del tiempo, supongamos que yo tomo esta información, ya, ya. Supongamos que este es el texto, ¿no es cierto? Y yo estoy tomando esta información. Ya. Esto solo como ejemplo, ¿no? Ya tomé esta información, entonces la vamos a pegar en el documento que estamos construyendo. Y este es otro párrafo. Este es otro párrafo. Ahora lo que me hace falta, recuerden, lo que me hace falta es la cita. Entonces nos vamos al documento y aquí en la parte que dice cita, aquí ya me sale la información y copio y le ubico en el documento que estoy haciendo. Entonces ahí tenemos dos párrafos, ¿no? Entonces aquí dos citas, entonces tienen que haber dos referencias y aquí está la referencia, ¿ya? Entonces, ahora vamos a colocarla por aquí. Entonces ahora vamos a hacer de la otra forma, ¿no? Que decía, por consiguiente está la información y al final va la cita. Entonces de aquí el apellido es Arias, entonces va Arias, Arias y el año, Arias 2019. Listo, y ahí está citado y está con las referencias. ¿Ya? Entonces ahí está. Esto es solamente un pequeño ejemplo, ¿no?
en la tarea van a tener que hacerlo con un poquito más de párrafos, un poquito más extenso, ¿ya? Entonces va a ser simplemente de clasificar, ¿no? Entonces recuerden, tenemos aquí un tema, el tema que estamos investigando, que consultamos fue el sistema solar. Tenemos aquí el documento con citas, recuerden que las citas pueden ser al inicio o pueden ser al final. Las citas son las que van en el texto y en las citas va simplemente el apellido del autor y el año de la publicación, ¿ya? Y luego ponemos las referencias, y las referencias es la información completa del texto, ¿no? Y ya sabemos cómo obtener fácilmente las referencias, ¿ya? Y eso es todo. Esto igual lo voy a subir en la plataforma para que quede como ejemplo, ¿ya? Entonces la tarea es parecido a esto. Listo, y hasta ahí vamos a quedar.